la caverna. El libro, el que no tenga el libro está en el chat, ¿verdad? Si lo necesitan, lo pueden pedir. Recuerden, cualquier libro es una traducción de Platón y las traducciones son personales. Y hay que tener varias traducciones a menos que hablen el griego. Y yo no hablo griego. Yo sé unas palabritas, ¿verdad? El, una de las cosas que es importante en el estudio es cuando se pueda ilustrar, que ilustren. Porque ilustrando, por lo menos en mi caso, ¿verdad? Que es el que yo sé, yo grabo las ideas fundamentales de los elementos de la ilustración. ¿De acuerdo? Entonces, si pueden tomar un lápiz y un papel a medida que describimos esto o en su propio tiempo, y relean, dibujen la caverna y estudienla, y estudien los elementos de la caverna. ¿Cuáles son los elementos de la alegoría de la caverna? Por supuesto, lo más físico es la caverna. En la boca de la caverna, el ascenso de la caverna, la boca de la caverna, el landscape, el terreno fuera de la caverna, que va a ser complicado pero muy interesante, y el sol, la luna, el día y la noche, el sol y la luna, sobre todo el sol. Entonces tenemos la constitución física de la caverna, después los elementos que están en la cueva misma, ¿verdad? Donde está la gente en las sillas que están encadenadas, el screen. ¿Cómo dijimos que era el screen? Era como en el cine, ¿verdad? La pantalla. La Pantalla. pantalla, gracias. La antorcha de fuego, ¿verdad? Hacer los elementos físicos y ahora agregar los elementos físicos necesarios para la explicación de la caverna, que son las personas que hay paredes, personas teniendo objetos en las cabezas, las sombras, describir eso. Después, el elemento psicológico humano, que representa el ser humano en cada detalle de la caverna. Entonces dividan la caverna ahora, por decirlo así, en la conciencia humana, de acuerdo como nos lo describe Platón. Vuelvan al texto, entiendan lo que dice, vuelvan a su ilustración. Y así van agregando, ¿verdad? Lo importante es que cuando dibujan o ilustren la alegoría de Platón, entre más detalles tengan y los entiendan y los vivan en sí mismos como algo presente, algo que ya trascendieron o algo que hay que llegar a ser en el futuro, iluminados, ¿verdad? Y ya tienen esas ideas, ¿verdad? Son ideas esenciales. Entonces pueden verla en un todo. Y eso es lo que estamos buscando. Contemplando el todo tienen la idea. Por eso ilustrar es muy importante. Ahora bien, y si lo ilustran y se explican a sí mismos, yo siempre pido que por favor, si quieren saber si saben algo, explíquense a sí mismos y vean las lagunas que tengan, lo que no les gusta, como explicaron, ¿verdad? Grábense para ver o usen a una amistad o en este Zoom, si quieren explicar algo de la caverna o la alegoría, etc. Eso es muy importante. Entonces, entienden, eso es un buen trabajo, eso es un trabajo platónico que les va a quedar para toda la vida y es ¿Perdón? un ¿Qué? trabajo suyo. María, ¿hablaste? No sé. Ok, te puse en mute. Entonces, eso es una sugerencia, depende de su tiempo y sus necesidades de estudiar a Platón, ¿verdad? Su prioridad. Platón es importante, para mí es sumamente importante.
Hay también ilustraciones de esta caverna en todos, en el libro que yo estudio en inglés, de Rouse. Él tiene su dibujito, todo el mundo dibuja la caverna. De ahí se me ocurrió que si él lo dibuja, todo el mundo lo tiene que dibujar. Aquí está el de él. Si quieren, se las mando por el chat que vamos a hacer. Esa es la de él. No sea que él no es teósofo, pero tiene una cavernita ahí que uno le puede poner ahora en español. Ustedes le pueden poner sus cosas, etcétera. ¿Alguna? Por supuesto, lo más importante aquí son los estados de conciencia. Usen la voz del silencio para ello. Usen la teosofía para los estados de conciencia. Usen la Vedanta. Usen cualquier sistema que les atraiga, budista, etcétera. Y el mundo metafísico alrededor de ellos, y eso lo vamos a estudiar también en esas etapas. O sea, van a ver la caverna en multidimensional, en niveles y en varias claves. Nosotros no sabemos las 7 claves, pero ahí comenzamos a trabajar en las 7 claves. Una de las claves que no sabemos es el aspecto pránico, vital, en cada etapa, ¿verdad? ¿Cómo están los nadis? ¿Cómo está el kundalini? ¿Cómo están los chakras? Todo eso está ahí, ¿verdad? En ese estudio. Y hay que ser un experto en eso para entenderlo o por lo menos comenzar. La voz del silencio nos da ciertas guías. Leadbeater da ciertas guías en su libro, ¿verdad? De los chakras, algo así. Los chakras se llama. También hay otro libro muy importante, el que usa todo el mundo, que no le gusta Leadbeater, que lo tengo por ahí en inglés, de este que escribió el The Serpent Power, no me acuerdo el nombre de este señor, pero se lo voy a mostrar la próxima vez. Pero en otras palabras, ven, hay 7 niveles y entre más agregan a la ilustración de la caverna, mejor. ¿Algún comentario sobre esto? ¿Ven la posibilidad ustedes mismos de ilustrarlo y aprender? Sí, Veo yo que todo creo el que mundo eso, está haciendo así, me alegra. Sí, sí. Carolina, sí. aunque uno no sepa dibujar y le queden así medio chuecos, pues uno se hace la imagen y se, como que se, ¿cómo se dice? Se fija la idea. Lo Exactamente, veo, eso es lo que queremos, ¿verdad? se fija más fácil. Claro, porque es una herramienta de trabajo, ¿verdad? Trabajo mental y trabajo intuitivo, porque uno está de una imagen, se va a la idea y se ilumina uno, ¿verdad? Y recuerden que para que la idea sea completa, la ilustración tiene que ser completa. En otras palabras, entre más detalles le pongan mejor. Vamos a ver, antes de continuar, el... Disculpa, Martín, Dime. un segundito, que Enrique Meyer está en sala de espera, que si le puede dar por favor acceso. Tú sabes que yo no lo veo en la sala de espera. Ah, dice aquí, bueno, ya le digo otra vez. Estará en nuestro número, porque yo no lo veo aquí en la sala de espera. Yo he metido a varias, a la hermana Adriana, buenas tardes. La acabo de meter hace un momentito, pero al hermano no lo veo. Vamos a darle 2 horas a ver hasta para que se meta. El- quiero mostrarles, como esto es un estudio de Platón teosóficamente, ¿verdad? Quiero mostrarles cómo Blavatsky usó la caverna de Platón para explicar ah, el trabajo de iluminación y los estados de conciencia. ¿Les parece bien? En la doctrina secreta. El- y esto está en un poquito antes de la estancia 1, sloka 5. Es el último párrafo de la estancia 1, sloka 4, en el tomo primero, ¿verdad? Esta es la estancia quinto. ¿Se acuerdan? La oscuridad sola llenaba al todo sin límite. Fíjense bien, en el último párrafo de su explicación de la estancia 1, sloka 4 o versículo 4, ella nos dice lo siguiente. Maya o ilusión. ¿Cómo traducimos Maya en la caverna? Todo eso es Maya. ¿Les parece? Todo lo que estamos viviendo en la caverna es Maya.
Detrás de eso hay una realidad, por supuesto. Es un elemento que entra en todos los seres finitos, dado que todas las cosas que existen poseen tan solo una realidad relativa. Ahí está Enrique, le acabo de dar la entrada. Entonces sigo. Dado que todas las cosas que existen poseen tan solo una realidad relativa y no absoluta, puesto que la apariencia, una palabra muy importante, que el número oculto, otra idea extraordinaria, asume para cualquier observador depende de su poder de cognición, del estado de mental, del estado de iluminación de la persona. ¿Entienden esta línea? Maya es un elemento que entra en todos los seres finitos. Todos nosotros somos finitos en lo manifestado, infinito y eterno en nuestra esencia. Toda la naturaleza es eterna y periódicamente en estados de manifestación, reposo, ¿verdad? Nacimiento y muerte al mismo tiempo. Ese al mismo tiempo solo se puede concebir intuitivamente. Bien, entonces, cuando ponemos nuestra conciencia en nuestro cuerpo físico, Maya, si pudiéramos tener nuestra conciencia en nuestro, ¿cómo le dicen en español? Higher self, el yo superior, ¿verdad? Que a mí no me gusta esa palabra, pero vamos a usarlo. El yo superior, todo es una realidad. Entonces, dado que todas las cosas que existen, esto significa que están manifestadas, poseen tan solo una realidad relativa, no absoluta. La realidad absoluta es en el Atma, que es eterno y una radiación del Parabrahman. Cuando no entiendan algo, por favor, o quieran comentar, levanten la mano, muevan el dedo si tienen su video, ¿verdad? Y es un grupo de estudio, esto no es una conferencia, aunque yo la estoy dirigiendo, ¿verdad? La idea es eso. Cada idea que Martín, ¿le puedo estamos hacer una... trabajando hay que entenderla. Perdón, ¿le Sí, puedo hacer una pregunta? Ada, sí, por En el, favor. el libro de Kier, ¿qué página sería? En el libro de Kier, que lo tengo aquí a la mano, Por estamos favor, por sí, favor. estamos en la página 98, recuerda que es el volumen primero. Sí, sí, sí. Página Ya, muchas 98, gracias. donde dice Maya, Muchas ¿verdad? gracias. Es un párrafo grande y vamos a ver las ideas fundamentales. Entonces, todo depende del poder de cognición. Vamos a estudiar después de la República de la Alegoría de la Caverna el capítulo sexto o el libro sexto de la República, donde están los 4 niveles de cognición de Platón y uno lo que se llama la línea dividida y la idea del bien. Vamos a estudiar esas 3 cosas que son extraordinarias, libro sexto. Entre más lo lean, más lo adelanten, más estudien a Platón, mejor, ¿verdad? Porque entienden y pueden hacer preguntas y comentarios, ¿verdad? Entonces comienza, una pintura para la vista no educada del salvaje, la primera vez que la ve, es una confusión incomprensible de líneas y de manchas de color, mientras que la vista habituada descubre enseguida en ella una cara o un paisaje. Esto es muy cierto cuando uno ve a Kandinsky, es cierto, puras líneas y círculos, y detrás de eso hay una metafísica extraordinaria. Pero esto nos está dando una idea aquí. Hay que estudiar las cosas. Nada es permanente más que la existencia una, absoluta, oculta, que contiene en sí misma los números de todas las cosas. Platón llama a los números las ideas.
¿Qué propiedad tienen las ideas? Iluminantes, son brillantes. Eso lo vamos a ver también. ¿Qué da la brillantez? ¿Qué da la luz? Eso es Fohat. ¿Y qué da Fohat? Da el plan divino, da la dirección de la evolución y da su función, su número, su ciclo, sus posibilidades, su anillo que no pasa, su existencia, cómo se va a relacionar con todo lo demás. Es algo extraordinario. De ahí que contemplar la idea es saber las cosas en otras y saber su función, su ciclo, su calidad. Recuerden que eso es una ecuación numérica, eso es una ecuación geométrica, es una función geométrica. También, bueno, es extraordinario cómo lo presenta Platón. En el libro octavo nos da el ciclo humano, la fórmula del ciclo humano. Espero que Gilberto ya estés trabajando en eso, en el libro octavo, de cómo resolver la ecuación de Platón. Tienen trabajando en esa ecuación que nos dice Platón desde que él la puso, están trabajando en eso. Y yo creo que solamente Plotino la vio, Proclo la vio y muy pocos la han resuelto. Yo estoy por ahí como en el 5%. Hay que tener un gran poder de cognición para ello. Sí. Seguimos adelante. Entonces entendemos la existencia única, primera proposición fundamental de la doctrina secreta. Hay un principio eterno, absoluto, oculto, ¿verdad? Que contiene en sí misma que todas las ideas de todas las realidades. Recuerden esta línea que siempre la digo en mis conferencias. Si ustedes fueran Zeus, el Logos, el Demiurgo, el gran arquitecto del universo, con lo que saben ahora, ¿qué ideas en su mente tienen, en su alma, para construir este universo? Que sea direccional, armónico, que sea jerárquico, que sea hacia de lo singular a lo complejo, que la evolución de la forma va asociada a la evolución de la conciencia. ¿Qué ideas tienen en su mente para construir ese universo, para manifestar su universo? Cuando puedan contestar esa pregunta, estamos graduados de Platón, nos graduamos. Ese es el PhD, el ser el gran demiurgo del universo. ¿Ven lo que estamos estudiando? Estas ideas son preexistentes. En la doctrina secreta nos dice que está en el Mahat, estas ideas. ¿Se acuerdan cómo la doctrina las describe? Fohat. Los Dianchohan, contemplando estas ideas, Fohat aparece y se establece el universo. Las ideas son pasivas, un elemento femenino pasivo. Los Dianchohan, elemento masculino positivo, por decirlo así, ¿verdad? El más y el menos. Y cuando se manifiesta en el universo, en la etapa del tercer logos, los 7 primordiales, nos dice la doctrina en el proemio, contemplando estas ideas, es esa unión de la mente divina de los primeros Dianchohan, la ideación cósmica, con las ideas que están esperando ahí, ¿verdad? Por todo el Paralaya, en esa pasividad, en ese reposo de activarse. Eso es Fohat. Gilberto. Sí, ahora que nombra Fohat, yo he estudiado bastante a Fohat, pero siempre con paralelismo, es decir, es un avance horizontal. No sé si me explico. Sí. No he logrado un avance vertical, Claro. de llegar hasta la profundidad, de ver exactamente qué es Fohat. Y al final, cuando siempre lo oigo nombrar en reuniones, Fohat se nombra así como finalmente como los cristianos nombran a Dios. Claro. Bueno, eso pertenece a los misterios, es Dios, es la mano de Dios que hace todo. Nosotros también como que nos conformamos
con que Foja es quien nos da la energía, por ejemplo. Foja No, es quien no, mueve no, todo. no. Pero yo he tratado de investigar profundamente Ok. y no he Ujú. llegado a ningún lado. Entonces vamos Siempre me muevo verlo. lateralmente. Claro, vamos a verlo verticalmente, como lo presenta Ok. Platón en el Timeo, que lo podemos ver también, y lo presenta la doctrina y lo presenta la Vedanta con los Tanmatras, ¿verdad? Que son las ideas. Tenemos en el momento que el universo comienza a manifestarse, estamos en el nivel más superior de todo el cosmos. Ese es el primer momento. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el uno, primer logos. Aparece el punto en el círculo. Emerge de un círculo que estaba en reposo. ¿Estamos de acuerdo? El primer momento del universo es que el primer logos emerge. Tiene que ser Pero manifestado. si la cuestión es cómo emerge ese logo, todavía eso es un No, eso misterio, llega al ¿no? momento que le toca. Ese es el gran misterio, pero sabemos que si el universo es cíclico, periódico, en turnos, ¿te acuerdas la palabra en turnos? ¿Verdad? Por Estamos hablando porque la pregunta del por qué del universo es periódico es diferente. Pero cuando llega el momento del Manvantara, lo que nos dice el esoterismo del universo, de todas las cosas, que el primer momento, el primer logos, emerge de su estado de reposo con el universo y ya es visible invisiblemente. Ya se puede concebir que hay un punto, una raíz, un germen de todo. ¿Lo concibes? Sin embargo, no hay nadie para concebirlo. En ese momento nada, todo está en reposo, con la excepción que si podemos tomarle una foto a ese universo, cuando comienza hay el punto en el círculo. Por eso es la segunda ilustración de la doctrina secreta, no la primera. Porque la primera ilustración de la doctrina secreta es el universo en su eternidad. No hay punto, no hay nada. Pero el punto está ahí, porque nadie crea el punto, no hay un Dios extracósmico que diga, hágase el punto. No, emerge. Emerge significa, ahora lo podemos concebir. Nosotros, con el ojo de la intuición, lo llaman el ojo del dogma, del Tú te iniciado. imaginas que emerge como un pop-up en un Me despliegue. encanta eso. Como un papá, vamos a ponerla como un popcorn. Como, ¿verdad? ¡Pah! Emerge. La palabra que ella usa es emerge. Ella usa varias palabras, pero la única que me acuerdo ahorita es emerge de su estado de reposo. Y ahora el punto se ve. Se ve en retrospecto, ¿verdad? Lo podemos ver. Es el Cuando segundo vemos logo. Dime. Ese es el logo no manifestado todavía. Exactamente, ¿verdad? Ahora, en retrospecto, si tú quieres ilustrar o si queremos ilustrar el universo eterno, es imposible. Pero ella dice que en un disco blanco representa el momento anterior a que aparezca el punto en el centro. ¿Está bien? Y eso nos da un simbolismo de algo concreto que represente algo abstracto. Si queremos representar algo más allá para que no haya confusión con la idea de lo absoluto, que no sea un objeto o que no sea un Dios, ese disco tiene que ser oscuro, en un fondo oscuro. No hay nada. Ein en hebreo, nada. Sunyata, nada. Entonces, a la nada no lo puedes ni ponerlo como objeto ni ponerlo como Dios. Es una mejor palabra. ¿Te parece? Sin embargo, está vibrando, ¿no? Porque es el gran aliento. Totalmente. Porque es periódico al mismo tiempo. Tiene que haber ahí algo que se va a manifestar periódicamente, eterno y periódico. No puede haber algo eterno y algo periódico porque tenemos dos cosas. Ahora tenemos lo eterno como una cosa. No pueden haber esas dos cosas. Ahora, para verlo verticalmente, que es lo que nos pide Platón de arriba hacia abajo, del universal a lo mucho, a las cosas, entonces tenemos que ver que en el segundo momento, ahora hay una dualidad en el universo, ¿verdad? Eso es el segundo logos. Se puede leer en la doctrina el segundo logos. Son dos cosas, ¿verdad? Se describe como para Brahma Mula Prakriti en uno de sus aspectos duales
Y en el tercer momento aparece como un triángulo o como una cruz, depende del sistema filosófico que quieres seguir, los dos son iguales. La línea horizontal y la línea horizontal y vertical, o el triángulo dentro del círculo, representa el tercer momento. Son dos filosofías diferentes, pero es lo mismo. Entonces, ¿qué ocurre? En el tercer momento aparece en su forma conjunta el gran arquitecto del mundo, el Zeus, el demiurgo de Platón, ¿está bien? Que en Pero ese es teosofía Mahat. son los primeros 7. Fíjate bien, en teosofía, sí, el plano de intuición, de expansión de ese tercer logo, que no es un ser, ¿verdad? Como los ponen algunos teósofos, ¿verdad? Yo adoro a logos, ¿no? Eso no hay que adorar a nadie, ¿verdad? Que el logo no tiene una mónada, que si es alguien tiene que tener mónada. Entonces ese tercer momento en la teosofía dice que ese uno son 7. Son 7 días. Primero, primogénitos. No, primerizo, primordial. ¿Cómo se dice primordial? Bueno, Primordial. primordiales, gracias, hermano. Esos 7 primordiales, al momento que ellos emergen de su estado de absorción en el uno, en Mahat, ¿qué es lo que ocurre? Esto es automático. Si uno lo quiere poner como mitología, como todas las mitologías lo han hecho, estos 7 personajes contemplan las ideas, ¿verdad? Y establecen el universo, porque contemplar las ideas, lo positivo y lo negativo, crean el Fohat, la luz del universo, la luz del mundo, la luz del alma del universo. Eso es Fohat. Ahora viene el mundo vertical. El mundo vertical es la manifestación. Blavatsky, la primera imagen que nos quiere dar de ellos es unión, pero vertical como puente. ¿Te acuerdas? Es el puente que une el sujeto con el objeto, el cielo con la tierra. Depende del vocabulario de uno. Platón dice las ideas las vitaliza, y en los planos de la naturaleza aparecen las cosas. El universo físico. Esa es la verticalidad del Fohat. Una de las cualidades de la verticalidad del Fohat es que el Fohat tiene en sí dos cosas: el mundo de las ideas y la ideación cósmica inteligente. Entonces es inteligente y tiene las ideas. Es algo extraordinario, ¿verdad? Entonces que ella nutre, la luz de Fohat nutre a la materia Prakriti, que ya es atómica, que ya está viva, y a cada una le toca lo que le va a tocar en este nuevo Manvantara. Esta es la parte vertical. No hay que conformarse con algo, sino hay que verlo. Lo que ocurre arriba, ¿verdad? En el plano de la ideación cósmica y de la sustancia divina, con las ideas y con el Fohat, y el puente. Una vez que ves el puente, ves la verticalidad, porque tiene 7 planos, tiene las cadenas planetarias, tienes todas las cosas y todos los seres, ¿verdad? Y etcétera, etcétera. Esa es la verticalidad y la horizontalidad. Emilce, a ver. Una pregunta, pero bueno, capaz que no es muy lúcida. ¿Somos septenarios dependiendo de los 7 primordiales? Porque ellos son 7, nosotros somos septenarios, no tiene nada que ver. Todo tiene que ver porque todo es 7, ¿verdad? O sea, son 7 primordiales porque hay 7 planos de naturaleza, porque hay 7 fuerzas, porque hay 7, ¿verdad? Ah, Si uno le sí, da ya lo a... entendí. Si uno dice que somos 7 por esos 7, lo estamos poniendo como dioses griegos o dioses egipcios, ¿verdad? Ahí en el cielito mirándonos a nosotros. Esto es interdependiente, ¿verdad? Como dicen los budistas. Todo depende de todo esto, ¿verdad? Todo esto es una no casualidad, causalidad septenaria teosóficamente, ¿verdad? ¿Está bien? Más o menos. Entonces, con esa idea vamos a seguir, ¿verdad? Aquí no podemos aclarar todo esto, porque yo inclusive llego un momento y digo, bueno, todavía esto no lo he
contemplado bien, ¿verdad? Entonces, recuerden, la existencia 1, la primera proposición fundamental. Entonces, fíjense bien, las existencias, las mónadas, lo que está vitalmente, orgánicamente, ya que sea elemental, mineral, humano, débico, etc., las existencias permanecientes a cada plano del ser, hasta los más elevados de Chohan, son relativamente de la naturaleza de las sombras proyectadas por una linterna mágica sobre un lienzo blanco. ¿Reconocen la caverna? Son relativamente de la naturaleza de las sombras proyectadas por una linterna mágica sobre un lienzo blanco. ¿Se acuerdan de la República, de la caverna, que los que están encadenados lo único que ven son sombras proyectadas por los que están detrás, caminando con objetos, hablando entre ellos por una antorcha de fuego artificial, por decirlo así? No es la luz solar, ¿verdad? Y entonces esto, inclusive todo lo que nosotros vemos, ¿qué significa eso? Son sombras. ¿Por qué? Porque la única realidad es la parte átmica, monádica de los seres, de las existencias, no sus formas que podemos intuitivamente, clarividentemente, visualmente o imaginarnos. Todo eso son sombras. ¿Vieron el nivel que le dio Blavatsky a la caverna? Por lo menos hagan así, por favor. Trabajen conmigo un poquito. Gracias, hermano. Gracias. Entonces, ¿qué hace uno con la doctrina y con la alegoría de la caverna? Aprende. Uno estudia, esto es una herramienta de trabajo. A medida que uno va leyendo, va agregando. Fíjense que lo más increíble para un místico es tener una relación con un Dhyan Chohan. Ayer vi a Krishna, ayer vi a un Deva, ayer vi a un ángel. Bueno, estos son sombras. ¿Lo ven? Y esto es muy importante, el aspecto relativo, ¿verdad?, del nacimiento y de la muerte de las cosas y de los seres y de la realidad suprema única del Atma y de la mónada, por supuesto, con su bote, ¿verdad?, su vehículo, Buddhi. A ver, ¿alguien en esta semana, etcétera, vio o se acuerda de la caverna? Me gustaría ver si alguien ve esto en la caverna. Si alguien quiere decir algo sobre esto, bienvenido. Yo Si en no, el seguimos. chat puse mi representación de la caverna, mi dibujo a mano. Oh, qué chévere, qué chévere. Si lo quieren ver. Sí, qué chévere. Ahora lo vamos a ver. Déjame ver el chat aquí. No lo veo en el chat. ¿Alguien lo ve en el chat? Lo que él dijo, lo que él puso. No, tampoco. ¿Lo pusiste aquí, Gilberto, en este o en el de WhatsApp? No, aquí en el chat de aquí. En este chat de aquí. Bueno, yo no lo veo. Yo no Yo lo lo veo estoy viendo. tampoco. Yo No tampoco. se ve. No se ve. No, es que no lo había enviado. Oh, bueno, eso es eterno entonces, ¿verdad? Lo había bajado. Estaban en la caverna. Eso es eterno. Sí. No lo había enviado. Era Maya. Ahora sí. Exactamente. O quería probar nuestro poder Oh, Sí, ahí la yo veo, pensaba ahí la que- veo. Oye, ¿tú dibujaste eso? Sí. ¿Cómo crees? Pero imagínate que lo hubiera dibujado yo. Es No, maya también, mi dibujo es mayábico. Sí, exactamente. Está muy bonito, ¿verdad? El mito de la caverna de Platón. Entonces, por favor, Para mí le trabajen. falta el pasillo. Okay, le faltan varias cosas, ¿verdad? Le falta la linterna mágica. No, es que ese ya cuando Lo que pasa es que ya está iluminado. ya cuando Oh, va saliendo. Eso Es la- somos nosotros, ¿verdad? Claro. Claro.
No, yo te entiendo. Ok, entonces estamos de acuerdo. Es el mismo vocabulario y la misma imagen que nos presenta Platón, ¿verdad? La diferencia es que Platón dice que esto lo que lo que nos va a mostrar es nuestra naturaleza. Eso significa nuestro estado de conciencia, nuestro estado mental, de lo que hemos aprendido de nosotros y del medio ambiente, del universo, de las realidades, de la metafísica, de todo, de acuerdo a lo que hemos aprendido o lo que no hemos aprendido. ¿Lo ven? Para Platón lo que nos va a mostrar ahora es nuestra naturaleza. Tenemos que ver nuestra naturaleza en esto, con respecto a lo que hemos aprendido o lo que nos falta por aprender. ¿Bien? ¿Lo ven? Sigamos con esto. Sin embargo, todas las cosas son relativamente reales. No se les olvide esto, ¿verdad? Tenemos responsabilidades y esto es muy importante con la familia, con nosotros mismos, con la ciudadanía, etcétera, etcétera, con el planeta Tierra, la ecología, ayudarnos los unos a los otros, lo que aprendemos hay que ofrecerlo, etcétera, etcétera. Puesto que el conocedor es también una reflexión y por lo tanto las cosas conocidas son tan reales para él como él mismo. A medida que aprendemos, ¿verdad? Entendemos más, ¿verdad? Y se vuelven un poquito más reales. Eso es lo que yo entiendo. Si entienden algo diferente, por favor, tomen la mano. Cualquiera que sea la realidad que poseen las cosas, debe buscarse esta realidad en ellas. Carolina. Yo creo que según el plano en el que que nos encontramos, pues vemos como real esta sombra, esta malla, esta ilusión. A lo que cambiamos de jerarquía o cambiamos de plano, pues nos damos cuenta que eso que en un momento fue verdad y realidad, pues era simplemente una sombra y era ficción y era maya, era ilusorio. Y así va pasando a medida que vayamos avanzando. Claro. Entonces, a medida que tomamos más conciencia, las sombras se van clarificando hasta el misterio, que es una eternidad, la realidad suprema, que es el salto misterioso, ¿verdad? De lo físico a lo metafísico. En otras palabras, como dijiste muy bien, cuando estamos en el mundo físico, las cosas físicas son reales, ¿verdad? Pero tenemos responsabilidades pránicas, psíquicas, astrales, mentales, espirituales, y a medida que vamos tomando más conciencia, entonces toman más realidad, ¿verdad? Algo así dijiste. Sí. Gracias. Creo que lo expliqué malísimo. Gracias por tu explicación. Entonces, cualquiera que sea la realidad de las cosas, para nosotros, miren, entonces, todas las cosas son reales y son periódicas, ¿verdad? Tenemos que buscar esas realidades en ellas, o yo diría lo eterno, ¿verdad? O entender lo que es, ¿verdad? Antes o después que hayan pasado a manera de un relámpago a través del mundo material. Para nosotros no podemos conocer una existencia semejante directamente, directamente teniendo una unión, un samadhi con ella, ¿verdad? Un yoga con ella. Mientras solo poseamos instrumentos sensitivos, yo diría que esto está traducido más o menos, o sea, con los 5 sentidos, ¿verdad? Que conduzcan solo la existencia material al cuerpo de nuestra conciencia. Tenemos que tener sentidos más metafísicos. Esa es la voz del silencio, lo vamos a estudiar también, ¿verdad? Esos sentidos, esos 7 sentidos. En cualquier plano, fíjense bien, en cualquier plano que nuestra conciencia puede encontrarse actuando, ¿verdad? Que es donde Carolina va y todos tenemos que ir y todos estamos yendo. Tanto nosotros mismos como las cosas pertenecientes a aquel plano son en aquel entonces nuestras únicas realidades. Y eso lo vamos mejorando. Emilce, levantaste la mano, Emilce. Sí, una pregunta.
O sea que en realidad lo que tenemos que dejar, primero que nada, las emociones, porque si no, las emociones nos guían y nos hacen equivocar. Porque mientras solo poseamos instrumentos sensitivos, nos van a conducir a una realidad que en realidad no es. Ok, vamos a usar un vocabulario. A mí me gusta usar un vocabulario de la voz del silencio y Vedanta, etc. Lo que ellos dicen es lo que la voz del silencio nos dice, que en la primera instrucción que da, página primera, recuerden, la idea de la concentración o dharana, es que tengamos una abstracción de los 5 sentidos. No nos dice que no tengamos emociones, ¿verdad? Sentimientos, etc. Nos dice que cuidado con estos 5 sentidos. Aquí nos está diciendo lo mismo, si lo entiendo bien, ¿verdad? Y ayúdeme, por favor. José, sí. ¿Dónde estás? Ahí te veo. Sí, a mí me surge, ¿no?, esto de que mientras solo poseamos instrumentos sensitivos que conduzcan solo la existencia material, es el control de los ñaña indriyas, a través del pratyahara, que es el paso anterior al dharana. Perfecto. Entonces, para el dharana, el pratyahara debe ya estar practicado. ¿Superado es una buena palabra? Quizás no superado, pero adiestrado, como un caballo salvaje, ¿verdad? Hoy vamos a oler los tacos, pero mañana ya no hay, y ya podemos concentrarnos porque podemos abstraernos del tofu frito, ¿verdad? De los burritos. Aquí en Los Ángeles todo es comida mexicana, ¿verdad? Entonces, en el sentido de que si queremos meditar podemos abstraernos. Eso es lo que quiere decir a José, que no es quitarnos los 5 sentidos. No, es el control, la abstracción de esos 5 sentidos para elevar la conciencia y poder llegar a concentración, esa nueva realidad. Contemplación y samadhi. Gracias. Y estamos de acuerdo que no hablan de emociones o de... ese es un tema que pertenece a eso, pero no en este momento. Emilce, eso hay que estudiar gracias. todos los niveles de eso. ¿Te parece? Ok. Entonces seguimos. Pero a medida que nos vamos elevando en la escala del desenvolvimiento, miren bien, cuando yo leo en un texto, nos vamos elevando, inmediatamente ascendiendo de la caverna, es lo que me viene a la mente. ¿Les parece? Hagan lo mismo. Les estoy pidiendo que cuando lean algo nos estamos elevando o vean el camino que nos lleva al sendero en la voz del silencio. Recuerden la sloka o el versículo o el párrafo 69, me parece, donde dice hay un camino que nos lleva al sendero. O la caverna de Platón, donde nos dice que nos estamos subiendo hacia el sol. ¿Estamos de acuerdo? Una pregunta, Martín. Vilma, sí, Vilma. Sí, bueno, estoy un poco más arriba y me he quedado como un poco anclada en una idea. Y es esta que dice más arriba que el conocedor es también una reflexión. ¿La puedes ver? El conocedor, a ver, el conocedor. Dice, Yo me acuerdo que lo leí. Donde habla de lienzo blanco, después de lienzo blanco, dice, ¿no? Okay, Sin embargo, todas las cosas aquí tenemos son... el conocedor. Exacto. Ok, entonces te imaginas imagínate que tú estás en la caverna, estás encadenada y tú eres el conocedor que ve una sombra y dice, oye, yo sé muy bien lo que es esa sombra. Entonces tú también eres una sombra cuando consideras que esa es la realidad en donde estás funcionando. A ver, ¿alguien tiene otra idea sobre cómo explicar esto? Perdón, una cosita. Entonces, Sí, aquí la palabra reflexión, perdón, Martín, perdón. Sí. La palabra reflexión tiene el sentido de reflejo, es decir, no el proceso de reflexionar, tienes sino razón. más bien
de reflejo. Tengo un poco de dificultad con puedo ver, no puedo explicarlo, pero puedo Ok. ver un poco lo que se quiere decir, pero como que me jala esta palabra reflexión por la Ok. acepción, ¿me entiendes? Es Claro, reflejo claro. más que el proceso, ¿no ve? Muy De cierto, reflexionar. muy cierto. Ok, ok. Cuando veas la palabra reflexión, reflejo en este caso, y tú te miras en un espejo, ¿qué ves? Tú eres el conocedor. Ujú, ¿Qué estás viendo ujú, en el espejo? No contestes, estás pensando, ¿verdad? Quiero que pienses. ujú. ¿Qué estás viendo en ese espejo? Tu reflexión, ¿verdad? Entonces, fíjate bien, si ves lo físico, la imagen física, esa es tu realidad, ¿verdad? Estás viendo lo físico. Si ves en ello ciertos problemas y beatitudes que tienes, en ese nivel lo estás viendo. Si tú ves en ese reflejo, en realidad, en una realidad interna, y si pudieras ver y que has visto el yo superior en ella, te vas a enamorar del Atma en ti, del Atma en ti. ¿Lo ves? Ese es el amor platónico. No es el amor freudiano de ser, oye, qué belleza, mi cara en el espejo, ¿verdad? De Narciso. Ese es el sentido de lo bello más bajo, que es cierto, pero es más bajo, ¿verdad? Pero el sentido más bello de la belleza platónica es ver el self, ver el atma de uno, el yo superior de uno. Y uno se enamora de eso, es magnéticamente, ¿verdad? El alma cuando dice, wow, es pura luz, eternidad, entiendo el universo. ¿Ves la diferencia? Esa es esa Sí. palabra reflexión. Pero mientras el conocedor solo ve lo físico, bueno, ahí vamos, poco a poco. Ujú, ¿Estamos ujú. más o menos de Gracias. acuerdo? ¿Sí? Ok, tú Sí, tienes sí, muy mucha bien, razón. muchas gracias. Reflexión también significa reflexionar internamente, ¿verdad? La misma palabra. Ok, ya veo. Sí, 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 sí. Yo como se me olvidó el español, no tengo ese problema. Entonces, casi, casi. Ok, seguimos. Entonces recuerden, vamos a usar conexiones, pero a medida que nos vamos elevando, ¿qué estamos haciendo? Estamos saliendo de la caverna. ¿En qué etapa estamos cuando estábamos viendo como nos dice eso, un lienzo blanco? Esta línea aquí, estamos encadenados. ¿Lo ven? Ahí estamos encadenados. Amarillito. Ahí estamos encadenados. Aquí estamos saliendo. ¿Lo vemos? ¿Lo ven? Entonces, ¿qué es? ¿Qué es lo que estamos observando en esta línea, en este párrafo y en la caverna? Una escala de desenvolvimiento que depende de la educación interna que hemos tenido. ¿De acuerdo? Platón. Volvemos a Platón. Recuerden que hace muchos años, en la época de Taimni, él usó la palabra en inglés self-culture, la autoeducación, autocultura, adquirir cultura, ¿verdad? Es una palabra que no se usa mucho en estos días, quizás se usa, pero la decidieron traducir, reproducir el libro como la autorrealización, ¿verdad? Pero lo que él quiere dar es lo Platón, que entendamos que tenemos que educarnos a nosotros mismos, adquirir esa cultura metafísica. ¿Estamos de acuerdo? Todos conocen ese libro, ¿verdad? La autorrealización de Taimni es una joya, ¿verdad? Pero lo que me quiero enfocar es en la palabra del título original, self-culture. Self, ¿se acuerdan? Es auto, ¿verdad? Atma, el conocimiento, vidya, el conocimiento supremo de la realidad única. Pero es nosotros que tenemos que estudiarlo, ¿verdad? Que aprenderlo, etc. Entonces, estamos de acuerdo. Estamos viendo la caverna de Platón, cómo Blavatsky la usa, ¿la ven? Como una herramienta de estudio. Pero a medida que nos vamos elevando en la escala de desenvolvimiento, ascendiendo en la caverna, nos damos cuenta
que en las etapas a través de las cuales hemos pasado, hemos confundido las sombras con las realidades, por las realidades. ¿Lo ven? La palabra confundir, que es lo que hemos dicho. Hemos aprendido más y eso es una cualidad y debilidad humana. Cuando nos vemos hacia atrás, oye, qué ignorante era yo. Si yo hubiera sabido antes lo que sé hoy en día, ¿verdad? Bueno, el karma no fue así que eso no. El pasado es el pasado. Eso lo vamos a decir en el futuro también. Entonces, nuestro trabajo ahorita, ¿qué vamos a decir en el futuro de cómo estamos nosotros que estamos en las sombras de hoy en día? ¿Lo ven? Este es nuestro trabajo. Adelantarnos al futuro. Eso es lo que el alquimista quería hacer. Ese es el gran trabajo de Great Work, la gran obra, de poder ver la obra final y hacer un retrospecto, una reflexión ahora, ¿verdad? Decir, oye, ahora, ahí, que estoy ahora mismo, ¿qué es la diferencia entre mi oro y mi hierro fundido y oxidado? ¿Lo ven? Sí, en el pasado es muy fácil criticarnos, eso es lindo porque sabemos tanto, ¿verdad? Ya tuvimos la experiencia. Pero Platón nos dice, sabiendo estas realidades, mírate ahora. Y esto es lo que nos da la caverna. O algo similar, ¿verdad? Están los bueyes de los budistas, de los zen budistas. ¿Cómo se dicen los 12, de los 10 bueyes? Los ox, herring pictures. Es algo extraordinario, ¿verdad? O sea, recuerden, herramientas. Entonces, fíjense, hemos confundido las sombras por realidades y que el progreso del yo, aquí estamos hablando de hacia el yo, ¿verdad? Hacia lo alto, entonces este yo sería el yo, solamente la Y mayúscula, que es el manas, ¿verdad? ¿Se acuerdan la voz silencio? El yo todo en minúscula, el yo con la Y mayúscula y el yo con las dos letras mayúsculas. En inglés es self, todo en minúscula, self, capitalizado la S, y self, todo capitalizado, las tres etapas. ¿Se acuerdan en la voz? Ok. Hacia lo alto, ¿qué es ese alto? El yo todo en mayúscula. Eso es el Atma. Consiste en una serie de despertamientos, mucha gente lo llama iniciaciones, y intuiciones que ya son permanentes, visiones de las esencias, de las ideas que iluminan y nos mantienen en ese estado de conciencia, ¿lo ven? Representada en la caverna de Platón, llevando consigo a cada avance la idea de que en aquel momento al menos hemos alcanzado la realidad, pero únicamente cuando hayamos logrado la conciencia absoluta otorgada por el Atma, Atma Buddhi, ¿verdad? Y compenetrado con ella nuestra propia, esto es unión, esto es yoga, samadhi, absorción en ella, nos encontraremos libres de las ilusiones producidas por Maya. Esto es lo que estamos estudiando en la caverna. A esto vamos a llegar. ¿Qué les parece el recorrido? ¿Vale la pena un par de horas? Cada tanto, su estudio, ¿verdad? Por supuesto. Poquito a poquito. ¿No está esto en todos los libros? Este ascenso. ¿Y qué hacemos nosotros? Vemos para atrás y decimos, oye, hemos mejorado muchísimo, pero no nos damos cuenta que estamos viendo sombras y estamos todavía en las sombras. ¿Estamos de acuerdo? Esto es muy importante, verse uno mismo en esa realidad, ¿verdad? Entonces, nuestro trabajo en la caverna, lo que estamos haciendo es ver esas etapas de desenvolvimiento en una alegoría, en una caverna física. Que eso es lo interesante. Recuerden que como nos dice la Biblia, por las maravillas, yo no me acuerdo de la línea, pero por las maravillas de la naturaleza puedes ver la magnificencia de la deidad. Recuerda que está escrito en griego, teos deidad, ¿verdad? Uno lo traduce aquí como Dios, pero es la deidad teosófica, mística, una realidad eterna. ¿Lo ven? Esa es la analogía. Lo físico analógico a lo metafísico, ¿verdad? Como es arriba es abajo, están todas las cosas. Ves un árbol, ves la caverna de Platón. ¿No es cierto?
como si estudiamos a un árbol, estudiamos la caverna de Platón. Seguimos entonces con la caverna. Espero que esta digresión hacia la doctrina fue importante porque todo es una nota de pie de Platón, como nos dijo un filósofo que no me acuerdo el nombre, ¿verdad? Toda la filosofía y la metafísica es una nota de pie de Platón. Ahora, esto es el mundo occidental. En el mundo oriental, por supuesto, tenemos a Sankaracharya, tenemos al Sakyamuni, tenemos a Lao Tzu, tenemos grandes filósofos que en ellos también son una pie de nota de Sankara. Ustedes entienden lo que estoy diciendo, ¿verdad? El mundo occidental comienza con Platón y termina en donde ellos quieran, ¿verdad? Entonces, por favor, tengan en su mente las palabras que describen cada detalle de la caverna, para que cuando la vean la asocien con la imagen y suban, inmediatamente suban. Glaucón, entonces, recuerden que esta es una conversación entre Sócrates y Glaucón. Alrededor de ellos hay una serie de personas en la casa de Céfalos, que Céfalos lo invitó a esta conversación, ¿verdad? Este es en el inicio de la República. Y entonces Sócrates accedió. Y ahora lo importante es lo siguiente. A él lo invitaron a hablar, a dialogar con ellos. Ninguno de ellos se atreve a dialogar con Sócrates. Solamente el que lo estaba acompañando. Entonces tenemos la analogía. Sócrates a Glaucón como Krishna con Arjuna. Entonces, Platón, que está escribiendo estos diálogos, tiene en mente otra analogía. Recuerden esta analogía, por favor. Así como el encadenado se puede liberar para subir la caverna y necesita a alguien que lo aconseje y que lo nutra, que lo despierte, de la misma manera, Sócrates va a bajar al Pireo para iluminar a esta gente. En vez de la caverna es la casa de Céfalos. Aquí está la gran alegoría, ¿verdad? Y por qué Platón está describiendo a Sócrates como un maestro iniciador. ¿Lo ven? Y este es el libro de estudio para iniciarse, para entender estas cosas. Entonces dice Glaucón, extraña comparación haces y extraños esos prisioneros. Hay una separación, ¿verdad? El estado mental de Glaucón es nuestro estado de mental. Hay gente que esto a mí no me gusta. ¿Por qué? No le gusta a uno verse encadenado. Ya la mente inferior tomó una posición interna que uno inconsciente y dice, esto no es para mí. No lo quiero ni ver. Esto es extraño, vamos a verlo mejor. ¿Entienden? De acuerdo a cómo la gente reacciona a esta alegoría, es la mente interna, ¿verdad? Que el Kamamanas o el Manas que va a reaccionar. Lo va a usar como herramienta, lo va a ver algo extraordinario o lo va a rechazar y dice, esto no es para mí. Hay muchas maneras que ustedes usan el rechazo, la mente, el Kamamanas. Una, quedarse dormido. Eso es, no está la atención, porque imagínense, si le están explicando cómo hacer oro del hierro, estarían prestando atención y notas, ¿verdad? Mire, si les voy a enseñar cómo hacer de esto oro, van a prestar atención y van a, etcétera, etcétera. Pero si vamos a hablar de metafísica, una de las maneras es totalmente quedarse dormido. Cuídense con eso. No prestar la atención, divagar, pensar en otras cosas, irse y quedarse dormido. Otra es pensar en otras cosas que creen que es más importante. Si es más importante, no estén aquí, ¿verdad? No digo aquí, en general. Etcétera. Miren sus estados mentales cuando están enfrente del conocimiento divino. La manera ideal que se nos dice que uno reacciona es el reconocimiento del recordatorio. Es remembrance, no es recordatorio, es remembrance.
Bueno, ustedes entienden. El recordarse que ya esto uno ya lo ha estudiado. Y dice, wow, hasta aquí llegué en vidas pasadas, voy a continuar. ¡Qué emoción! ¿Lo ven? Eso es lo más bello que existe en el ser humano. Reconózcanlo en sí mismo. Cuando oigan algo y dicen, wow, esto hay algo aquí que ya lo sé, y lo he estudiado anterior y me interesa muchísimo. Todos hemos experienciado estas cosas, todos. El reconocimiento por oír es muy importante, porque va directamente al alma, directamente al alma. Entonces, cuando Glaucón dice las cosas, está hablando por nosotros. Y dice Sócrates, pero son como nosotros. ¿Ves? Glaucón no lo pudo ver, que es como él. Pero Sócrates, que es el maestro iluminado, que está viendo el alma de todos los que están ahí les dice, recuerda, la caverna es donde nosotros vivimos. La caverna es donde nosotros vivimos. Pues en primer lugar, ¿crees que han visto de sí mismo o unos a los otros otra cosa que las sombras proyectadas por el fuego en la parte de la caverna que tienen frente de sí? En otras palabras, en la alegoría, si solamente han visto sombras, están totalmente en una ilusión física. Una con lo que dijo Blavatsky de los estados de conciencia y del ascenso, ¿verdad? ¿Qué significa la sombra? ¿Qué significa el fuego? ¿Qué significa la caverna? Entonces, Sócrates nos dice, en primer lugar, establece tu relación con lo que ves. ¿Los estás viendo como sombra o lo estás viendo como una realidad eterna y periódica? Estás encadenado porque lo que estás viendo, lo que otros quieren que ustedes vean, que nosotros veamos, ya sea por propaganda comercial o por religiones o por nuestros padres o por nuestras amistades, ¿verdad? O por los escándalos que traemos de vidas pasadas que nos han moldado. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo y cómo podemos estudiar lo que estamos viendo? ¿Cómo podemos vernos a nosotros mismos, sí mismos, ¿verdad? Este sí mismo es muy importante porque en griego es self. Y ese self es el superior o el inferior. Imagínense que aquí dice Atma. ¿Han visto a Atma? ¿O a otros Atmas? ¿O han visto solo las sombras proyectadas y no se pueden ver a sí mismos? ¿Lo ven? Hay que ver ahora la parte metafísica de esto, ¿verdad? Claro que no, si toda su vida están forzados a no mover las cabezas, esto lo vimos la semana pasada, sigue él viendo a los encadenados, no a sí mismo, porque está proyectando. Y no sucede lo mismo con los objetos que llevan los que pasan de un lado al otro del tabique. ¿Qué son esos objetos? Son las ideas que vemos, las cosas que vemos. Todo lo que no sea humano, ¿verdad? Todo lo que no sea humano, todos los objetos que vemos en la pantalla, tienen una razón de ser. Y están ahí porque participan de una idea. Una manzana participa de la idea de la manzana. La manzana participa en la idea de la fruta, la idea del reino vegetal, la idea de los reinos, la idea de la eternidad del self, del atma. Tenemos que verlo platónicamente. Indudablemente, ahora lo vio. Pues entonces, si dialogaran entre sí, ¿no te parece que entenderían estar nombrando los objetos que pasan y que ven? En otras palabras, esto es lo que nosotros hacemos, darle nombre a las cosas. Porque al darle nombre lo podemos reconocer. Ahora bien, darle un nombre a las cosas es algo sagrado, ¿no les parece? ¿Recuerden el día que le dieron el nombre a uno de sus hijos? ¿O le dieron el nombre a uno de sus animales? No estoy hablando de los hijos ahora, estoy hablando de los perros, de los gatos.
Cuando ustedes nombran a algo, es muy importante. ¿No se han dado cuenta que se sienten algo mal y van al doctor y el doctor dice, lo que tienes es esto? Al nombrar la enfermedad ya hay un relief, sabe lo que hay sabiduría detrás del nombre. ¿No les parece? Nombrar algo es muy importante. Esto se llama logos. ¿Qué hace logos? Decir las cosas. Hágase la luz. Te imagínate hacer la luz. Hágase la luz. Qué lindo es la palabra luz. ¿No les parece? Hágase la luz. Ahí tenemos el verbo hágase, fohat. Todos los verbos son foháticos por naturaleza, direccionales, ¿verdad? Activos. Y tenemos la luz, que es la idea de la luz. Fohat. Hágase la luz. Nombrar algo, recuerden, es un mantra. De ahí que cuando uno lee Heródoto dice, yo a los dioses egipcios no los voy a nombrar porque esos nombres son divinos y voy a tener mal karma. Lo que voy a hacer, voy a usar nombres griegos. A esta diosa la voy a llamar Isis, a este dios Osiris, a ese dios, y todos los nombres son griegos. Ninguno usó ningún nombre egipcio, porque son sagrados, son mantras poderosos. Cuando uno dice Martín, ahí suena algo sagrado, ¿verdad? A menos que no me guste mi nombre. Mi mamá me nombró Enrique Martín. Lo siento, Enrique, los Enriques que están aquí. Y a mí no me gustó, entonces me puso Martín Enrique. El Gilberto. Entonces mi cédula está Enrique Martín. Pero mamá también se cansó de que me llamaban por teléfono a la universidad y dice, ¿puedo hablar con Martín? Porque tenía la lista. Con Enrique. Dice, no, está equivocado, aquí no vive Enrique. Fíjese lo sagrado que es Martín. Gilberto, por favor. Sí, no, para que descansen un poquito también. Eso que estoy diciendo lo aplicamos nosotros a diario, ¿no? Cuando nosotros tenemos, y por eso que se dice que el logos es el verbo. El verbo. Porque cuando nosotros tenemos una idea, a través de la expresión, objetivamos esa idea, la hacemos presente. Algo que estaba aquí es como un canal. Y a través del verbo, o el logo en este caso del verbo, se expresa. Y es lo mismo que está sucediendo aquí con cualquier idea que esté, por muy profunda que sea, por muy llana que sea, es el mismo proceso. El logos es ese elemento que transforma la idea en la lanza, la hace patente, la manifiesta. Gracias. Y eso es lo que deben hacer cuando estudian. Manifiesten lo que han estudiado, lanzando hacia las vibraciones alrededor de ustedes lo que entendieron. Díganlo. Conéctense con el éter alrededor de ustedes, con la aura, ¿verdad? Y ser un logos. Ser la mejor expresión de las ideas de esa educación que nos está dando Platón. ¿No les parece? Continuando con lo que Gilberto lo dijo en una forma universal y cosmogenética. Ahora, a nuestro nivel, tenemos que emular a ese logo. Lo que decimos tenemos que, y yo soy el primer pecador de eso, ¿verdad? Pero lo que decimos tiene que ser la mejor expresión que refleje la realidad. Y uso la palabra reflejando porque Platón lo dice. Uno no es Zeus. Uno es una imitación de Zeus, pero en esa imitación viene una práctica artística, ¿verdad? Del arte de la oratoria, ¿no? De la expresión. Y hay una vibración. ¿Sienten la vibración de las palabras? Gracias, Gilberto. Nombrar las cosas, el logos. Y es un verbo, ahí está la parte fojática, ¿verdad? El verbo. Los ángeles bajan, es un verbo, bajar, ¿verdad? Esto ocurre, verbo. Lean la Biblia viendo los verbos. Este es el fohat, ¿verdad? Y si la prisión, aquí tenemos la caverna nuevamente, cuando oigan una prisión y prisionero, caverna, alegóricamente, ¿verdad? Blavatsky la usa muchísimo, sobre todo para hablar de los sueños. El gran prisionero es el ser
el yo superior, ¿verdad? El gran prisionero. Porque el yo inferior es el que sueña, ¿verdad? Y mientras él sueña, no puede, el yo inferior, el yo superior está atrapado en la prisión. ¿Han estudiado los sueños de Blavatsky? Los 7 tipos de sueños. Eso lo podemos hacer algún día. Y si la prisión, cuando Platón llega al momento de decir que en los sueños se revelan muchas cosas, podemos estudiar lo que dice Blavatsky. Y si la prisión contara con un eco desde la pared que tiene frente de sí, fíjense lo que nos está diciendo. Y algunos de los que pasan del otro lado del tabique hablará, no piensan, no, perdón, disculpe, no piensas que creerían que lo que oyen proviene de las sombras que pasan delante de ellos. En otras palabras, como un cine. Ahora las sombras hablan, ¿verdad? Porque no pueden voltear. Todo está vivo. Las sombras tienen una realidad. Y por supuesto, Glaucón exclama logoicamente, por Zeus que sí. Ese es nuestro logos, ¿verdad? El tercer logos. ¿Verdad? Tenemos 3, Cronos y Urano antes de... Y sigue Platón, sigue Sócrates. Y que los prisioneros no tendrían por real otra cosa que la sombra de los objetos artificiales transportados. Ahora está hablando de las cosas que llevan en la cabeza. Esto es un símbolo de otras cosas que no sean solo humanas, ¿verdad? Porque llevan animales, objetos, etc. Entonces ahora todas las cosas que están en nuestra vida, objetos y seres, son sombras en la caverna, en la pantalla, ¿verdad? Estos son, y detrás de esa sombra hay una realidad, ¿verdad? Que es su esencia monádica. Por supuesto, en toda necesidad. Lo que le quiere decir, sí, es cierto. Cuando yo veo la sombra proyectada por la luz del fuego en la caverna, de esta sombra que llevan objetos, y cuando yo veo que el objeto es una gallina, y veo las cosas hablando, yo veo la gallina hablando y seres hablando. Gilberto. Sí, ahí está haciendo referencia entonces a la ilusión en que vivimos, que lo que vemos es simplemente fenómenos, pero no nómenos, en otras palabras. Perfecto, fenómeno. Cuando veamos la palabra fenómeno, es el objeto, ¿verdad? Y tenemos el opuesto, el númeno. El nómeno. Númeno. ¿Qué es la unión entre el númeno y el objeto? Fohat. Recuerden esa página de Doctrina Secreta. Fohat une las ideas con las cosas, manifestando el universo septenario. Une la idea con su objeto, la idea de la manzana con cada manzana, ¿verdad? Y entonces a nosotros nos parece que esta manzana es bellísima y me la voy a comer, pero otro dice, no, esta es más bonita y me la voy a comer yo. Dice, no, te la cambio. Entonces, y ahí salió el trueque. A ver, el tuerque. Sí, Martín, a eso es lo que yo me refería antes, cuando quería hablar de la profundidad de Fohat. Cuando tú dices que Fohat une el noúmeno con el fenómeno. Sí, yo lo llamo lo vertical, ¿verdad? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Ok, entonces eso es otra, en otra parte lo vamos a ver, el mundo de las ideas, ¿verdad? Porque Glaucón le dice, oye Sócrates, yo no veo las mesas, yo no veo la idea de la mesa, meseidad, ¿verdad? Tableness en inglés. Yo veo mesas. Entonces le dice Sócrates, bueno, te voy a enseñar a observar las ideas a través de la escalerita de la dialéctica. Entonces, porque la dialéctica es el camino fojático de vuelta. Entonces le dice, el problema que no has aprendido, esa educación interna, ¿verdad? Que está hablando, no has tenido la educación y la instrucción de ver
cómo funciona. Él no usa la palabra Fohat, él usa la luz más brillante de la idea, ¿verdad? Dime. Esa es otra palabrita, la dialéctica. Como yo entiendo la dialéctica y en el sentido clásico, cuando me encuentro con dialéctica aquí me confunde por eso. Porque de dialéctica, que es la usaba Hegel, la dialéctica claro. Para describir cómo el universo, la historia universal es el espíritu que va avanzando en forma dialéctica para conocerse a sí mismo. Claro. Y hay dialéctica, lo que significa que aparece una tesis, hay una tesis como hipótesis a la cual se le va a proponer una antítesis, y de la comunión de las dos surge un promedio, pero vamos a decirlo de alguna manera, un promedio elevado en un nivel superior, y de esa manera se avanza. Luego ese promedio superior se convierte de nuevo en una tesis a la cual en el tiempo le va a aparecer otra antítesis, y de nuevo surge ese conflicto y aparece un nivel superior resuelto, y así sucesivamente. Eso es lo que yo entiendo como dialéctica. Aquí no lo entiendo así. Ok, no lo entiendes porque no lo hemos estudiado, ¿verdad? Pero Platón usa la dialéctica de todas esas formas que lo has dicho, que son dos formas para Platón. Platón usa la dialéctica, como tú dices, como él llama trampolín, ¿verdad? De ideas, pero esta no es la idea, pero de idea a idea, de hipótesis a hipótesis, él usa la palabra hipótesis, ¿verdad? Hacia la teoría, ¿verdad? Hacia el entendimiento, pero va de idea a idea. Si no puedes lograrlo a través de eso, porque uno está estancado y no lo puede ver más allá, cuando uno se estanca en el sentido de lo siguiente, que lo explicaste es muy lindo, mejor que yo lo puedo explicar. Cuando uno va construyendo sobre el otro, ¿verdad? Porque es construcción, ¿verdad? Llega un momento que uno no puede ver más. Entonces se construye ahí una subidea, por decirlo así, ¿verdad? Entonces el problema está que entiende Platón que a veces uno regresa a algo original y comienza nuevamente y termina en otro sitio. Comienza nuevamente y termina en otro sitio, o comienza en la mitad y termina en otro sitio, dialécticamente. ¿Qué es lo que hace Platón? Usa la segunda técnica de la dialéctica, y eso la llama la mayéutica, que es una especie de dialéctica. En otro sentido, hay que parirla con un dolor, ¿verdad? En otras palabras, vamos a reunir todas esas ideas y vamos a hacer un uno de ellas, contemplándolas místicamente. Olvídate de hablar de ellas. Hasta ahí llegamos hablando. ¿Qué hace Platón entonces en la República y en sus diálogos? Cuando explica y Glaucón no entiende, él da una alegoría para que le hable al alma, a ver si la puede integrar. O sea, eso no lo hace la ciencia, pero sí lo hace el científico. El científico integra luminosamente las ideas y dice, tengo una idea, ahora hay que probarla, ¿verdad? Quizás una buena idea, quizás una mala idea, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Einstein tuvo grandes iluminaciones y él las dice, son intuiciones que me ha pasado cuando hacía esto, Mucha gente dice, estoy viendo televisión y tú, una idea. Estoy haciendo una idea. Estoy oyendo algo, una idea. Estoy haciendo nada, una idea. Estoy soñando, me bajo una idea. O sea, ahora hay que probarla científicamente. Pero esas son los dos. Trampolín es una linda palabra, ir como un trampolín, o el segundo método, que es místico ahora, y es contemplar todo lo que sabes de ella y hacer el todo uno para ver algo nuevo, que sea iluminado, etc. Por ejemplo, habiendo entendido que uno está en la caverna, habiendo entendido que hay estados de conciencia, habiendo entendido que la realidad, habiendo entendido que estamos en diferentes estados, pero no entiendo qué es la vida, qué tengo que hacer. Posiblemente, la alegoría de la caverna le da algo mejor. Entonces le dicen, pero mira, no terminé, ¿cómo voy a terminar? Bueno, te voy a dar otra alegoría, que es la alegoría que te va a explicar la reencarnación. Y ese es en el libro 10. Pero ¿por qué tenemos diferentes? Vamos a hablar de otra alegoría. ¿Entiendes? Cada vez que hubo algo que se estancaron, alegorías.
Y esa es la otra manera. No sé, no te expliqué cómo, pero te expliqué la manera de que él trabaja, ¿verdad? Ahora, ¿cómo él trabaja dialécticamente? Mentalmente, ¿verdad? Es la misma idea, ¿verdad? Mentalmente. Y vamos a ver las técnicas. Esto es así o asá, con pares de opuestos, para buscar un centro. Esto es grande o pequeño, anterior o posterior. Esto es horizontal o vertical. ¿Por qué? Porque ahí nos vamos acercando a una realidad que él quiere, que es el target, la mira, ¿verdad? Entonces él compara. Esa es una de las técnicas. Otra, enlazar cosas que dijo, que uno dijo, sí, 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 vamos a enlazarla. Entonces, la virtud es esto. ¿Te acuerdas? Lo dijimos todo eso. Sí, sí, esa es la virtud. ¿Lo ves? Sí, ok, no necesitamos entonces integrarla de otra manera, ya la entendí. Etcétera. Es algo fabuloso lo que hace Platón en sus diálogos. Lo que no tenemos de Platón son sus libros de texto. Están perdidos. Lo que tenemos es los diálogos. Entonces, hay mucho de Platón que se ha perdido y de los que lo siguieron, pero tenemos a Proclo, Plotino, algo extraordinario. Entonces, a eso es lo que vamos a hacer. Son técnicas que está usando Platón. Una de esas técnicas entonces es, habiendo en 6 libros de la República, estos son libros artificiales, es un libro, ¿verdad? Pero habiendo anteriormente a la República que en el diálogo con esta gente no llegara a nada, o llegara a que entendieran pedacitos, lo va a tratar de integrar en la alegoría de la caverna. Que mucha gente leyendo la alegoría de la caverna de pronto tiene un chispazo de lo que es el todo. No se va a liberar, ¿verdad? Porque no ha hecho todo el trabajo necesario ni tiene el fundamento virtuoso. Sin embargo, va a tener una visión de una realidad más elevada, ¿verdad? Y vamos a ir de chispazo en chispazo o de razonamiento de hipótesis a hipótesis. Y esas son las dos maneras, ¿verdad? Que vamos a trabajar. Que en budismo se llama o prajna o dhyanas, ¿verdad? Contemplaciones o conocimientos, ¿verdad? Hay que ir de chispazo en chispazo. Que son las dos maneras en la voz del silencio. Lo que vamos a hacer con la República de Platón es 2 cosas. Digo, con la alegoría de la caverna, 2 cosas. Una, verla con la voz del silencio en el fragmento primero, cómo se eleva uno de donde está a donde va a ir, para ver cómo la alegoría de Platón ayuda a las varias explicaciones de la voz del silencio. Por ejemplo, los sonidos, 7 sonidos. Los vestíbulos, ¿dónde están los vestíbulos en la caverna? ¿Lo ven? Los 8 agnas del yoga, ¿dónde están en la caverna? Como José explicó el Pratyahara, ¿verdad? Control de los sentidos. Vamos a verlo todo, ¿verdad? En dónde estamos para vernos a nosotros mismos. Seguimos. Entonces, dice lo siguiente. Tenemos Julián. ¿Va a entrar? Ok. Examina ahora el caso de una liberación de sus cadenas y de una curación de su ignorancia. ¿Y qué pasaría si naturalmente les ocurriera esto? Aquí va a pasar eso. Fíjense, dice, ¿qué va a pasar si se libera de su cadena y ahora aprende que esto son sombras? ¿Qué pasa? Pero de esta manera. Fíjense que los 2 puntos, ¿no? Que uno de ellos fuera liberado por alguien que de afuera. Ese es Sócrates que nos está liberando. Platón usa a Sócrates, a este señor que nos está liberando. Disculpen, el ciclo de los avataras, que es el ciclo de los grandes maestros. De ahí que ese libro de Manly P. Hall, la historia secreta, sagrada de la antigüedad, ese libro gigante de Manly P. Hall es muy importante porque es la historia de esta gente que han venido, que han bajado y nos ha dado el empuje hacia la liberación. Entonces, no digan que uno se desencadena porque en la alegoría es desencadenado por otra persona, ¿ok? Y nutrido por otra persona.
En la India lo llaman los gurús, aquí los llaman los maestros, aunque la voz del silencio teosóficamente nos dice que Alaya es nuestro maestro interno. Entonces podríamos decir que de vidas a vidas, y Platón enseña la reencarnación, de vida a vida, a uno ha aprendido lo suficiente en un momento dado, ¿verdad? Dice, yo no estoy encadenado más. Podría ser, ¿verdad? Hay que tener esto, ¿verdad? Pero lo que les quiero decir que la alegoría de la caverna en Platón es algo externo. Fuera liberado y forzado a levantarse de repente. ¿Eso qué significa? Liberarse de las cadenas y de la curación de su ignorancia de ver las sombras y de no ver a los de al lado. ¿Qué significa ese estado mental de no ver al prójimo? Eso lo hablamos la vez pasada. No conocemos ni a la familia, ni al vecino, ni al que nos dice hola en el trabajo. Miren, nosotros vivimos en un mundo así. Hay que tener mucho cuidado con esto. Volver el cuello y marchar mirando a la luz. Y al hacer todo esto, sufriera y a causa del encandilamiento fuera incapaz de percibir aquellas cosas cuyas sombras había visto antes. Que es el encandilamiento. ¿Saben lo que es el encandilamiento? Cuando hay una luz fuerte, el ojo no está acostumbrado, ¿verdad? Muy desagradable. Uno queda así con el destello, ¿verdad? Destellado. Y no ve las cosas. Y es un sufrimiento. Este sufrimiento psicológico aquí, por supuesto, espiritual. Como un sufrimiento espiritual, un kamamana como el de nosotros, que ya sabe que hay un manas buddhi y no lo puede hacer, no puede alcanzar. Eso se llama sufrimiento espiritual. El saber que hay una realidad superior, suprema, que hay una luz de un sol eterno y no poderlo hacer. Eso es un sufrimiento. Y todos nosotros padecemos de eso, ¿verdad? Saber que estamos encadenados hasta cierto nivel o de cierto nivel en adelante, que no tenemos la educación suficiente. Eso es sufrimiento. Hay otro tipo de sufrimiento descrito en la voz del silencio, que es el sufrimiento ahora del que baja a la caverna. ¿Se acuerdan? El adepto que ya iluminado escoge el camino de la renunciación, y ese es el camino del sufrimiento que nos dice Blavatsky. Y Gilberto, sí, por favor. Sí, pero Sí. yo creo que la ignorancia no hace sufrir. Claro. Lo que hace sufrir más bien es el conocimiento. El conocimiento de que uno debe, es el sufrimiento espiritual, ¿verdad? Ahora bien, Pero el que es ignorante y no tiene ninguna inquietud, ¿qué sufrimiento puede tener? Depende de lo que uno llama ignorante. Y eso las explicaciones que dio Aristóteles, porque el que lee a Platón se confunde muchas veces, ¿verdad? Aristóteles explicó todo. Entonces Aristóteles explicó que cuando Platón dice el ignorante sufre, él dice, bueno, cuando un ignorante sufre y ve sufrir a la familia y a las amistades y no sufre, es porque hay algo raro en esa persona. Entonces, nosotros lo llamamos el detachment, el desapego. Un desapego total de la familia, de las cosas, del estado actual. Es un desapego total, ¿verdad? Y no hay sufrimiento. Eso es cierto para el adepto. Por lo general, el ser humano sufre y ayuda al prójimo que está sufriendo, ¿verdad? Yo sufro cuando veo a mis niños sufriendo, a mi esposa, al vecino, porque lo oigo, ¿verdad? Hay que tocarle la puerta. Entonces, esa ayuda, ¿verdad? De la necesidad de servicio. Quizás sufrimiento cubre muchas otras palabras, ¿verdad? Continúa, Gilberto, y después Teresa. Estás mute. A ver, continúa con la... Que me muteé porque eso era nada más lo que iba a decir. Ok. Entonces, sin embargo, las causas del encadilamiento es el sufrimiento de que ahora uno ve una realidad que no está preparada para verla.
Pero vamos a Teresita. Teresa, por favor. A ver, yo voy a decir algo que he dicho también esta tarde en otra reunión, que también se estaba hablando de algo parecido, del desapego a la familia, al que sufre. Y yo siempre digo, y lo sigo diciendo, es mi manera de pensar, ¿verdad? No es que lo tenga que ser así. Que cuando el alma despierta, entonces ya no existe el desapego, porque ella es la que te lleva a lo demás. No es que yo tenga que buscar qué voy a hacer por los demás, no, mi personalidad no lo hace nada, es a través del alma. Y si supiéramos, yo por ejemplo, con lo poco que sé, las alegrías y no sé cómo decirlo, cuando tú puedes ayudar a alguien que necesita, aunque sea solamente un abrazo o escucharlo. Yo que tengo que hacer tanto eso, esas cosas en lo del cáncer, en la asociación, es algo que lo único que me queda es la paz interior. Pero de verdad que de verdad es que cuando eso se vive, es que no se sabe explicar, hay que vivirlo. Hay que vivirlo, tienes mucha razón. De ahí que no encontramos palabras adecuadas a veces, ¿verdad? Pero sí diste el espíritu, que es muy importante. Pero aquí estamos, vamos a volver a las cadenas. Hay una persona que está mirando solamente hacia adelante, no mira hacia los lados. Es un egoísta total. ¿Estamos de acuerdo? No ve al prójimo. Totalmente. No quiere ver al prójimo. Está viendo solamente yo a mí mismo, lo que yo veo es cierto y a mí que no me digan que eso son sombras. Eso es cierto, yo lo veo y a mí no me importa quién está al lado mío. Ese es lo más bajo que hay. Gilberto. Martín, en ese momento del encadenamiento que no se ve a los lados, ese desapego no es desapego, sino egoísmo puro, puesto que el desapego es algo que debemos aprender más bien y no significa no querer a los demás, sino todo lo contrario, es prestar servicio, pero que no suframos cuando esas personas se nos van o que se van a la otra vida. Claro. Que no tengamos apego por las cosas materiales ni por las personas, porque las personas están viviendo su proceso, pero sí prestarles un servicio y amarlas cuando están en vida. Por supuesto. Y este desapego aquí se refiere a puro egoísmo. Son dos cosas diferentes, según lo veo. Correcto. Entonces vamos a enfocar en este momento en lo que nos está diciendo Platón. Estás encadenado, tu ignorancia es que estás viendo solamente lo que tú quieres ver, ¿verdad? Y alguien te dice, tú no tienes cadenas, y te fuerza, te saca de la silla y te dice, mira a los lados, fíjate, estos tres están sufriendo por tu culpa. Te estás emborrachando y le estás pegando. Te estás dando cuenta de lo que estás haciendo. Ahora se encandila. ¿Y qué dice? Ay, no me había dado cuenta. Yo soy la causa de eso. Ahora está viendo los lados. Ya ve lo que él hace. Impacta a los demás. Estamos viendo solamente ese momentito. Porque cuando hablaste, Gilberto, todo es muy cierto, pero pusiste todos los demás. Yo quiero ir pedacito por pedacito como Platón. Estamos encadenados, mirando hacia adelante, como tú dices. Egoísmo total. Lo que yo veo es cierto, yo soy el amo de mí mismo y el amo de lo que veo y de lo que no veo, no los quiero ni ver. Y lo que yo quiero, yo soy el rey de la jungla. Es mi jungla, es mi imperio. Pero cuando se desencadena, fíjense, ¿cuál es ese estado que uno ve ahora lo que uno está haciendo reflejado en los demás? ¿Cómo lo llaman? Porque si no lo ven en ustedes, todavía están encadenados y queremos desencadenarnos. ¿Estamos de acuerdo? Esto hay que trabajar exactamente. Ahora tenemos que agarrar es una fea palabra. Tenemos que emerja la compasión, etcétera, las virtudes. Entonces, eso es lo que llama Platón sufrir a causa del encadenamiento. ¡Ay, mira! Yo no me vacuné y tengo 3 personas al lado mío con COVID y una se murió. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, es el karma de ellos, a mí no me importa.
El karma mío fue que a mí me una gripecita. Entonces ¿qué es lo que ocurre? Mira, aquí la gente, el servicio mío encadenado, hay que tener tanto cuidado con esto, porque aunque estamos estudiando teosofía, todavía tenemos muchas cadenas, ¿no es cierto? Por favor, hagan que sí, sí, tenemos muchas cadenas. Miles. Gracias, trabajen conmigo. Bueno, yo tengo solo 1000 lunas, por 1001 noches, ¿verdad? O sea, todos estamos encadenados. ¿Por qué? Porque si no fuéramos adeptos, ¿verdad? Hay algo en nosotros que causa sufrimiento, porque sabemos ya, la teosofía despierta, los libros sagrados despiertan, ya sabemos, pero no queremos poner atención a eso. Entonces, ¿qué hacemos? Quedamos dormidos, pestañamos y nos vamos a otros mundos, no queremos ver la realidad. Lo peor que puede hacer uno es huirse de esa realidad a través de las drogas y fantasías, etcétera, etcétera. Hay que ver la realidad. Estos son 24 horas solamente, unos añitos. Eso es muy importante usarla. Lo peor de todo es caer en una depresión y el suicidio, ¿verdad? Ya que ya la realidad ni el sufrimiento existe, ¿verdad? Julián, por favor, tengo tiempo que no hablamos. Tenemos tiempo que no hablamos. ¿Qué tal, Martín? Muy bien. No sé si se me con un teléfono. Oh, no, se te oye muy bien y habla, por favor. No, sí, yo me quedé pensando un poco en el tema del encadenamiento, pero también es como estar en una zona de confort, porque, claro. Como decía usted en un momento, bueno, hay personas que, bueno, voy a poner en primera persona, ¿no? Como diciendo, claro, bueno, esto no es para mí, no claro, tengo ganas de ver más allá de lo que veo en las paredes de la caverna. Claro. Porque también hay, está ese condicionamiento que me hace, digamos, ver nada más que eso. A todos nosotros. Y cruzar ese canal, claro, es como alcanzar ese camino, sí, no es para todos. Claro. Para todos los que no quieren, los que no pueden ver más allá. Me da la impresión a mí. Claro. Sí. ¿Y por qué no puede ver más allá? Porque hay pantallas, ¿verdad? Que lo limitan a uno a ver la realidad. Yo tengo varias pantallas. Mis hijos son una pantalla. Lo mejor para ellos, ¿verdad? Y ahí hay una pantalla. Otra pantalla es la familia, mi esposa, etc. Otra pantalla. O sea, hay ciertos límites y responsabilidades, etc. Si uno no quiere nada de eso, bueno, para eso están ashrams, ¿verdad? Monasterios, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y reclusiones. Si uno no quiere ser servicial, ya superó eso, ¿verdad? Como el Buda llegó un momento dado que dijo, bueno, tengo que irme al bosque, etcétera, etcétera. Pero cuidado que no sea un escape, ¿verdad? Eso ha pasado mucho. Hay mucha gente que se escapa de la responsabilidad de la familia, se va al bosque, se casa y tiene hijos y siguen lo mismo. Entonces, gracias, Emilce. Entonces, ahí vamos todos. Lo importante es traducir esto en nosotros. Todos tenemos cadenas, ¿verdad? ¿Y cuál es su curación? Es autoconocimiento. ¿Cuál es la liberación? ¿Qué significa? Ver que hay que ser servicial, el servicio. ¿Estamos de acuerdo, más o menos? Teosóficamente hablando, platónicamente hablando. ¿Qué significa encandilamiento? Es ver algo que no queríamos ver antes o no podíamos ver antes o se nos dijo que no lo veamos antes porque mira, solamente esta gente son los buenos, todos los demás son malos. Mira, mi equipo de béisbol, los Yankees de Nueva York es lo mejor que hay. Todos los demás tienen que perder y que Dios los castigue. De esto no... El fútbol, el béisbol, las políticas, las religiones, todas son así, lo mío o lo de nosotros. Y entonces cuando se le dice todo es uno, uy, no quiero ni pensarlo o me encandilo. Ese es el momentito, ¿verdad? Hay mucho más. Ok, ¿lo están viendo? Porque si no lo ven, necesitamos a alguien de ustedes que lo explique. Porque Martín, por favor, Martín, ¿puedes decir una cosita pequeña? Sí, por favor. Mira,
Sí, para trabajarnos muchas veces lo que estás diciendo, para comprometernos en lo que sea, ya no voy a decir en la vida, sino en todo lo que deberíamos hacer, muchas veces yo siempre culpo a mi mente inferior, porque hay muchas veces que me dicen mi mente inferior, y no es que lo esté diciendo, es que es verdad, anda, quédate aquí, anda, ahora no hagas esto, ahora vas a hacer, por ejemplo, hoy, ¿qué tengo que entrar yo a una reunión a las 12? Pues vete a acostar ya, me dice mi mente. Y yo siempre le digo a mi mente, muchas veces, le digo, tú te quedas y yo me voy. Es muy difícil, pero se Muy puede. difícil. Y gracias. Eso y hay que tener también cuidado con el sentido de culpabilidad, ¿no? En cierta manera es cierto, pero hay mejores palabras e ideas sobre eso. Por ejemplo, yo culpo a mi mamá. Eso es automático. Freudiano, ¿verdad? Hay que culpar a la mamá. No es cierto, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado, ¿verdad? Con proyectar las cosas. Es uno. Uno está Eso es lo que se encadenado. llamaría, eso es Dime. lo que se llamaría, eso es lo que se llamaría voluntad. La voluntad, sí, sí. Ok. Sí. Entonces, ¿entienden lo que es encandilamiento? Es una chispa iluminante que nos trae un conocimiento que no teníamos antes, que nos ha liberado de las cadenas de cierta manera, nos ha curado de cierta ignorancia, que nos ha permitido ver algo mejor, que nos permita ver que no estamos solos, y aunque sabíamos que no estábamos solos porque vimos múltiples sombras, solamente nosotros, como dijo Gilberto, el egoísmo es lo único que sabemos. Ahora sabemos más, ¿verdad? Ahora percibimos. Perdón, Sí, ¿puedo Adriana. decir algo a Martín? Adriana, por favor. Vilma. Oh, Vilma, es que vi la mano de Adriana. Dime, Vilma. Sí, Martín. Oh, perdón. Otra vez es la palabra encandilamiento que la tengo hace un momento. Muy interesante. Es también, a ver, encandilamiento realmente a mí me dice ceguera por la luz, pero parece una gran paradoja, ¿verdad? Es una luz tan potente que literalmente me deja ciega la luz. Entonces, tiene que haber un proceso, ¿no? Claro. Para que este encandilamiento, que es en realidad una exposición violenta a la luz, sea beneficiosa, sea de crecimiento, pero en un principio va a ser incluso de temor, de un fuerte temor, porque es tan enseguecedor. Solamente esto estaba Es una buena pensando. reflexión, Gracias. Vilma, muchas gracias. Eso es exactamente, creo, el espíritu de Platón. Adriana. A ver, dentro de lo que tú dijiste, me dejó de 6 cuando dices, yo le echo la culpa a mi mamá. Sí, eso fue una Cuando broma. yo, Tiene algo de cierto, sí, pero lo voy a tomar como broma, porque Ok. personas como tú no lo puedo creer. Bueno, tal vez en un proceso de nuestra vida pudimos decir, fue culpa de mi mamá, fue culpa de mi hermano, fue culpa del vecino, porque estamos en un proceso y y uno de los procesos bajos, se podría decir, es echarle la culpa a los demás. Exactamente. Pero cuando ya viene nuestra iluminación y el encantamiento, como acabas de decir tan bonito, es cuando uno abre esa conciencia y te das cuenta que nadie tiene culpa más que tú mismo. Y en este proceso, me acuerdo mucho que me decían, la primera persona que le debes de pedir perdón es a ti misma. Sí. La primera persona que debes de perdonar, de querer, de amar, es a ti misma. Entonces Sí. es donde te das cuenta que el inicio de todo eres tú. Sí. Entonces, el proceso de la cueva de Platón, muchas veces hay gente, o por decir ahí,
se regresan a querer ayudar, pero si los otros no quieren, están en su confort, Claro, a veces es inútil su regreso, ¿verdad? Pero es eso era cierto. todo. No, y tienes mucha razón. Gracias. Gracias. No, gracias a ti. El, pero sí, por ejemplo, una de las cosas que por mucho tiempo mi mamá me metió en la cabeza es que si se me cae la Biblia, voy al infierno. Y por mucho tiempo, de que era muchacho, cuando se me caía, porque a todo el mundo se le cae al piso la Biblia, hay que besarla, hay que limpiarla. Y eso fue una superstición de las miles que me metió en la cabeza. Pero Adriana, eso no quiere decir lo que está diciendo Platón aquí, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado con las supersticiones que uno agarra y las creencias que uno agarra del prójimo, ¿verdad? Así que, Daniel, veo la mano, ¿sí? Bueno, no, Martín, bueno, leyendo este párrafo del encandilamiento, Ajá. lo que me viene a la mente, ¿no? Ujú. Que Platón escribió esto hace más de 2400 años, por ahí, ¿no? Por ahí anda, Sí, 400 por y ahí, pico sí. antes de Cristo, 300, o sea, sumando 400. 2400, 2500 años, ¿no? No, así Y 400. ver con tristeza de repente, ver con tristeza y preocupación, ¿no? Que pues seguimos en el mismo sitio, en la misma caverna. Claro, Como la gran mayoría de la humanidad todavía estamos después de 2400 años. claro. Y que lo han dicho de diferentes maneras y en diferentes momentos de la vida humana, ¿no? Y todavía estamos. Y ver toda esa mayoría de gente, y nos incluimos, porque siempre estamos todavía aquí, estamos todos dentro de la caverna. Vemos Claro. como no hemos logrado salir, no hemos logrado ni ver un poquito de esa luz, ¿no? Entonces, bueno, la reflexión, lo que nos dice, la importancia que tiene este tipo de sabiduría para Claro. nosotros, ¿no? Para Por nosotros, y supuesto. como lo estamos diciendo, y lo dice aquí el encandilamiento, lo tiene que ver uno mismo porque los demás no lo van a ver. Claro. Esas creencias que están tan arraigadas todavía en tanta gente, no los deja ver él, que era lo que se hablaba ahorita también de lo que significa ese encandilamiento, esos dogmas que nadie los quiere dejar, y esas creencias que nadie la quiere dejar. Gracias. Gracias. ¿Y te parecería, antes de Gilberto y Emilce, y con eso terminamos, ¿no te parecería, Daniel, y todos nosotros, que ahora que entendemos esto, uno de los aspectos de servicio de nuestra vida es comunicar esto a los demás, de que están encadenados, no de esa manera, tú inútil, encadenado, no, eso no, pero de una manera compasiva, etcétera, ¿verdad? De ayudarlos a ver que están encadenados como todos nosotros y cuáles son las herramientas que necesitan, que podemos suministrarles para que quiten el desencadenamiento y ayuden a la humanidad, ¿verdad? Que eso significa a ellos mismos, a la familia, a los ciudadanos de alrededor de uno, a los compañeros de trabajo, de la calle, etcétera, 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 donde uno vive. Ese es nuestro trabajo, ¿verdad? ¿No te parece que la teosofía, si lo vemos desde el punto de vista que todos estamos en una caverna y nos estamos ayudando los unos a los otros, por esto necesitamos logias y grupos de estudio y comunicar esto? Y comunicarlo de esta manera, viviente, que sea fuego vivo, que nos queme, que nos encandile, que veamos ese sufrimiento y digamos, veo mejor, con lo poquito que veo mejor, se lo voy a dar esta yemita a otra persona. A Gilberto Emilce, y con esto terminamos el día. Gilberto, por favor. Sí, para quitarle un poco la preocupación y la tristeza, Daniel, que no son 1500 años ni 2400 años, porque a eso hay que restarle todos los años del oscurantismo en que nos sumió el cristianismo durante 1000 años y que ocultó toda la antigüedad y toda la filosofía griega que venía boyando. Entonces, gracias a eso, en el mundo occidental nos apartaron de todo ese conocimiento hasta que comenzamos en el Renacimiento nuevamente a tomar estas ideas, y recién están llegando, gracias a Blavatsky principalmente. Pero no hay que contar que son 2500 años, hay que eliminar los años del ocultismo, prácticamente debido a, ya sabemos quién, no le va a echar la culpa a nadie, pero en el mundo occidental nos apartaron básicamente
de ese precioso conocimiento que tenían los griegos de la antigüedad. Gracias. Emilce. Me gustó lo último que usted dijo, eso me pareció re importante. Y entonces me parece ver el encandilamiento como que esa luz que me encandila también ilumina a los de al lado. Al absorberla, pero no solamente al absorberla, sino como la luz misma. No sé, lo vi así. Está bien, una buena visión, ¿verdad? Y la luz se transmite y uno la refleja, ¿verdad? Claro, justamente para ayudar a los demás Claro. a iluminar, por Y- supuesto, que me parece maravilloso. Y ahora Y que otra uno de puede las cosas voltear la cabeza, uno dice, mira, estás solo viendo sombras, ¿verdad? Estás viendo sombras, estás viendo sombras. A ver, Emilce, discúlpame. Y otra cosa es que, como en una canción, yo tengo fe. Para mí estamos en una época donde está todo saliendo a la luz, o por lo menos tratando de salir más a la luz que antes, porque tengo bastantes años vividos y veo cómo todo se va abriendo y vamos viendo una realidad mayor. Nada más, eso. Gracias, gracias. Tenemos Dora y José. Dora, por Sí, favor. buenas noches. Buenas tardes. De aquí. Martín. En relación a lo que decía antes que yo, y antes que, mire su nombre, Gilberto, en relación a lo que decía Gilberto, yo creo que sí, han sido 1000 años de oscuridad, pero también no hay que perder de vista que dentro de esa oscuridad ha surgido la luz a través de los neoplatónicos y se ha dado ¿en dónde? Dentro de los curas, diríamos, para utilizar un término, ahí los tenemos a los neoplatónicos que se han desarrollado en conventos, en cierto lugar, como para poder tomar nuevamente el conocimiento de Platón y difundir, ¿no? Claro, casado a lo que es la religión católica, haciendo tal vez un sincretismo, pero gracias a ellos también tenemos nuevamente al platonismo, ¿no? Gracias, Dora. Gracias. Solamente era para... Gracias. En la defensa de la historia humana. Gracias. José. Y con José terminamos hoy, ¿verdad? Seguimos la próxima. Dejar una pequeña palabrita del Evangelio de San Juan cuando dice, y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprenden. Así es. Vuelvo a decir, discúlpame, dilo nuevamente. José, Claro, el Evangelio de San Juan dice, y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Wow. Evangelio de San Juan. Está bien, gracias. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí. Por favor, vean esto en etapas, ¿verdad? Estamos en la etapa más inferior de la caverna y tenemos gente encadenada. ¿Qué significa eso? En nosotros, reconocerlo en otros, pero no juzgar, no somos jueces, pero sí reconocer el estado que significa encadenado, totalmente. ¿Qué significa el estado en que no tenemos cadenas, verdad? Y tenemos la ignorancia curada hasta el punto de que vemos que hay gente a los lados de nosotros y estamos encandilados con la luz de las antorchas, ¿verdad? Esa no es la luz del sol todavía. Ya, eso viene un poquito más adelante. Muchas gracias. Emilce, el sonido mágico. Bueno, muchas gracias. Terminamos esto y apagar el